Estamos llegando a la era final de un sistema que ha durado 6.000 años. Un sistema mundial lleno de oscuridad, de atrocidades, de matanzas, de mentiras, de eliminación de millones, campos de exterminio, genocidios, de enfermedades, de muerte. Un final horroroso a la humanidad. Un final que ya acaba. No es que acaba la humanidad, es que acaba el sistema que ha perjudicado a la humanidad durante 6.000 años. Y los que lo han realizado, los que han hecho el mal, tienen ya fecha de caducidad, como el sistema. Ahora voy a contar algo interesante que poca gente o nadie habla. La vida en el universo. Se especula, muchas veces han especulado, habrá vida en otros planetas, porque el universo es infinito. El universo muchas veces se especula, bueno, el universo tiene que tener un principio y un fin, porque es infinito. ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está el fin? Y antes del principio del universo, galaxias, planetas, satélites, antes de empezar en un supuesto, ¿qué hay antes? Vacío por la eternidad y después en el final, vacío, nada. Un poco raro, ¿no? Entonces se supone que el universo, ¿cómo sería? Una franja en línea. Y la Tierra, al lado del universo, sería una minúscula partícula invisible, apenas visible. En el universo hay infinidad, billones o trillones, nadie sabe, de planetas. Siempre la pregunta en mente es, bueno, pero ¿habrá empezado vida en otros planetas como la Tierra? ¿Se especula? Pues posible, ¿no? Porque claro, basándose en la falsa teoría de la evolución, no de la creación. La creación es un hecho. Cosas creadas con inteligencia, con poder, con amor, con belleza. Eso es la creación. La evolución no existe. Nada ha evolucionado, salvo teorías. Vuelva al principio, como las teorías de habrá vida, a lo mejor, pero no hay pruebas. De la creación sí hay pruebas, porque nosotros somos una prueba de una creación inteligente. Más el ser humano estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los animales también son obras de Dios con mucha inteligencia, pero en una forma instintiva. Dios les ha creado a cada animal, cada ave, cada pez, con un instinto de conservación, de crear sus crías, de hacer sus nidos, sus cuevas, su hábitat. Cada insecto, cada animal es perfecto y obra en armonía con su creador. Nada está casual, nada. En resumidas cuentas, ¿habrá vida en otros planetas? ¿O no? Porque es infinito. Y claro, mirar hacia la profundidad del universo es infinito. Y yo le voy a decir una cosa. A lo mejor el universo no tiene principio y no tiene fin. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro de Dios. Y la Biblia te explica las cosas que la gente apenas puede entender, porque solamente las personas que Dios escoge para traducir la obra de Dios pueden tener una perspectiva clara de qué es cada cosa que Dios ha creado, qué función, por qué pasa. Por ejemplo, los males que hay en la tierra está explicado en la Biblia. Se explica con claridad absoluta. Pero la mente humana o no quiere o no las acepta o no quiere aceptarlas por razones, ideologías religiosas falsas, pensamientos filosofales, por inutilidadmente, por muchas cosas. Pero la Biblia sí habla de creaciones, no solo teorías, sino realidades. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos nunca, no sabemos cómo empezó todo.
Solo la Biblia explica, por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice claramente, muy llano, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primera base. Dios creó, no la evolución, ni el Big Bang, ni nada. Creó. O sea, que antes de crear, ¿qué había? Solo Dios. Dios no es un ser humano o una forma física. No, no. Es una energía potente que ha estado eternamente. Pero en un principio no podemos basar qué dato. No podemos deducir, pues hace 1.000 millones de años. ¿Y por qué no 10.000 o 100.000 millones de años o más? Porque ha estado siempre allí Dios. Ha estado eternamente en el pasado allí, eterno. Donde empezar a fijar fechas no puede uno. Es imposible. Pero deduciendo bien claro que en un principio, quiere decir que en un principio, cuando Dios estaba eternamente solo, pero hubo un principio, digo, voy a hacer cosas. Y empecé a crear el universo. Pero fíjese la magnitud del universo. Qué grandiosidad. ¿Dónde está el principio? Al no hallarlo, te deduces, pues no hay un principio. Al fin, no hay un fin. Porque Dios sigue creando cosas. Pero no podemos discernir qué, cómo es fuera de la mente, no. Es como pensar en la eternidad. No lo podemos pensar porque tenemos un principio nosotros. Primero creó los cielos, creó la tierra, creó belleza en la tierra, creó los mares, creó la vida en el mar, de aves, de vegetales, creó insectos, creó animales silvestres, o sea, creó cosas que funcionan en armonía con todas unas con ellas. Aparte que hay cosas que es largo de contar. En principio los animales, las aves, no comían otro animal, comían vegetales, cada uno en su hábitat. Y los hombres, Adán y Eva, no comían carne de animales, los cuidaban, no los mataban y comían vegetales, vegetarianos, y así seremos todos. Pero vuelta a la frase en sí, dice la Biblia que hay otras creaciones, porque es el libro de Dios, lo dice muchas veces. Pero una vez más, en la mente o no lo quiere o no lo entiende. Porque voy a contar al final qué pasa con las creaciones. Están ahí, saben que existimos. Si nosotros no sabemos que existe o dudamos si existe, pero porque somos imperfectos. Y hay cosas que ya he dicho en otros vídeos, ahora lo diré al final, por qué no lo entendemos. Por ejemplo, un texto en la Biblia. Lo leo directamente de las Escrituras para que no sean mis palabras. En la Biblia, en Romanos, voy a leer, la Biblia, los Romanos, capítulo 8, versículo 39, 38 y 39. ¿Qué dice Dios de otras creaciones? En Romanos 8, 39 dice, porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobierno, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, y ojo, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Las palabras de la Biblia. Ninguna otra creación. Luego la Biblia dice que hay otras creaciones, pero que esas otras creaciones no pueden ejercer influencia para separarnos de la creación de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, que gracias a Él tenemos la posibilidad de vivir eternamente. O sea, el detalle, que la separación quiere decir cualquier cosa que haya en la tierra o fuera de la tierra, otra creación, no podrá ejercer influencia para que la persona sincera que cree y ama al Creador lo separe y lo diga, no, que alguien influencia en ti y te diga, pero sí, no, hay evolución, hay casualidades. Es más, la Biblia lo dice muchas veces. No es que sea un caso, lo dice muchas veces. Una vez más, lo dice ya digo, pero sería horas de hablar de detalle, la gente empezar a pensar, se necesita horas, pero muy resumido todo. En internet, en unos vídeos de unos minutos, no se puede hablar, pero masivamente sí. ¿Qué otra parte de la Biblia
En otra parte de la Biblia habla de otras creaciones. También voy a leer otro texto, Primera de Timoteo, en la Biblia, capítulo 4, versículo 4. Una vez más, ¿qué habla? Escrito por un apóstol llamado Pablo, Saulo de Tarso. 1 Timoteo 4:4 dice: la razón es que esto es que toda creación de Dios es excelente. Nada que desechar, ni si se recibe con acción de gracias, porque santifica mediante la palabra de Dios y oración sobre ello. Toda otra creación, ni ninguna, que toda creación, o sea, siempre deduce otra creación, pero estamos hablando de creación inteligente, o sea, que hay creaciones, o sea, sería absurdo pensar que una creación, digamos, un conejo, un ave, un pez, o un árbol, o una abeja, o un elefante pueda uno influenciar en desviar la mente de una persona que ama a su creador y hace lo posible por agradarle. El hecho es el siguiente. La pregunta general, bueno, pues si hay otras creaciones inteligentes, y hay ya lo dice la Biblia, nadie sabe, no habla de cuántas, otra creación, no, sería, a lo mejor hay otra, no, otra, porque si Dios empezó hace millones o trillones de años, quién sabe, a crear, se supone que si creó planetas, pues crearía otras vidas, porque un planeta está para crear cosas, no es un sol está para influenciar energía y calor a un planeta y que las plantas mediante la fotosíntesis crezcan. Y la humanidad necesitamos sol también. Pero no habla de cuántas creaciones, otra creación. Pero vamos a poner el pensamiento que hace mucha gente. Bueno, y nos han visitado ya, no, influencian en nosotros, o nos invaden. Pues esa pregunta queda en el aire. Lo digo porque, para que entiendan. Hace miles de años que la Tierra sí fue invadida por seres, no de otro planeta, donde estaba morando Dios, el Creador, el poder de Dios, que primero creó ángeles poderosos, que no son humanos, no son como las religiones pintan un ángel con alitas, no. Son ángeles energía, Dios es energía potente, no es un hombre, ni una creación material que la pueda ver uno y dibujar. Pero creó a Jesucristo, el primogénito de la creación, y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, creó otros ángeles y universo. Pero ¿qué pasó? Que unos ángeles, y no dice cuántos, la tercera parte de los ángeles que enuncia la Biblia dice, la tercera parte, millones, invadieron la tierra. ¿Con qué fin? Por tener interés, relación sexual. Ellos no son hombres, no tienen sexo. Es como tener un hombre de relación sexual con un cocodrilo. Absurdo. Pues querían tener ese sentimiento, pero era prohibido. No se puede mezclar un ser angelical con un humano. Es como pensar la aberrante que un humano tener relaciones sexuales con una jirafa, o con un cocodrilo, o con un chimpancé. Absurdo. Hay quien lo ha hecho. Es bestial, anormal. Eso es lo que hicieron. Y estos ángeles, denominados en la Biblia demonios, hicieron desde un principio todo el daño posible a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, por esa acción rebelde de esos millones de ángeles, los ha condenado a la destrucción y a muchos los enterró en hoyos de densa oscuridad como prisioneros para destrucción, que ya están siendo destruidos antes de la liberación de la raza humana. Entonces, esos sí nos han visitado y están con nosotros todavía, pero no son de otro planeta, son de otra dimensión fuera del espacio, donde mora Dios, y Dios no mora en un planeta ni en una galaxia, es otra dimensión, es imposible de definir con palabras ni con teoremas matemáticos. Pero la pregunta, una vez más, ¿y por qué de otros planetas no nos han ayudado en este asunto? ¿O no han contactado bien con nosotros para ayudarnos en tal enfermedades o en tal problema?
o en tal asunto. Por lo siguiente, por ejemplo, en la ley de Dios, cuando el pueblo lo liberó de Israel por medio de Moisés, hacia la tierra prometida, había millones de israelitas que llevaban más de 400 años de esclavos en Egipto. El primero que entró fue José, un hijo de Jacob, patriarca Jacob, y luego con su familia, y luego 400 años se multiplicaron, llegaron a ser millones. Pero Dios los liberó del faraón. Es largo de contar las plagas de Egipto por medio de Moisés, y los liberó. Salieron libres. ¿A dónde? A una tierra prometida, lo que es Israel, Canaán y toda aquella tierra. Lo liberó. Pero en la liberación, durante la liberación, había casos después, ya liberados, ya el Mar Rojo pasaron, Dios ahogó a los egipcios. Es largo de contar, componiendo. Pero una vez en la liberación, ya entrando en la tierra prometida y eso, había casos de enfermedades de diferentes índoles, o sexuales, o de haber comido algo mal, en malas condiciones, o de una epidemia, lo que sea, enfermedades, había que caían enfermos. Y había los levitas que tenían que observar, que eran médicos, los levitas eran médicos. La gente piensa sacerdotes médico y maestro de la ley, ¿no? Entonces miraban al enfermo o la enferma y le analizaban, tenían datos concretos para ver qué enfermedad tenía. Y si tenía una enfermedad contagiosa, lo aislaban. Tenía que estar en cuarentena, como pasa hoy con el COVID, ¿no? Igual. Tenía una enfermedad, por eso la aislaban, porque si se contactaba con otros israelitas, la enfermedad se extendía, porque los virus se extienden, no solo uno, salen millones hacia otro cuerpo, y ese otro cuerpo hacia otro, con el habla, con el aire, y se aislaba. Y tenía que ducharse y lavarse la ropa, lavarse el cuerpo completamente. Y la gente no podía entender, porque la ropa, que tiene que ver si yo estoy enfermo, porque la ropa no lo entendía, no lo podían entender, porque no se entendía lo que es el microorganismo, no podían verlo. Luego en tiempos modernos, hace un par de siglos, se entendió por microscopio que tenemos microorganismos, a veces de diferentes índoles, que perjudican al organismo humano, que son invasores. Y tenían que aislarlo. Y el pueblo de Israel tenía que esperar en el desierto a que esas personas aisladas a unos metros, kilómetros, en una tienda de campaña solos, no había uno, había varios casos, pero aislados, no contactar con ellos. Incluso se decía que se moría un israelita, no ya de enfermedad, moría de anciano o lo que fuera. Si le besabas a tu madre, a tu padre, y tenías que lavarte, ducharte y lavar tu ropa. Tampoco lo entendían. ¿Por qué? Porque pensaban, bueno, pero que mi padre, mi madre, ¿qué ley es esta? Pues si es mi padre, yo me ha criado de niño, yo cuando se ha muerto le di un beso en la mejilla o el abrazo. Bien, pues tenías que lavarte, ducharte con agua y lavar la ropa y esperar y enterrarlo. No lo entendían. Luego en tiempos modernos, es un ejemplo que he puesto, se entendió que eran los microorganismos que ya se entendían andar. Lo empezaron a entender los médicos, ya se entendió muchos siglos antes, pero se observó ya, cada vez los microscopios más potentes. Se pueden analizar los virus y todo. Y dicen, pues ahora entiendo por qué Moisés, por medio de la ley de Dios, decía cuarentena y lavarse y lavar la ropa. No lo entendía, que lo que decían los israelitas, como qué locura, pero ¿para qué lavar ropa? Que si ley es esta, que es zurdo. Yo de mi padre, si le he besado siempre, de mi madre y tal. Pero bueno, los que eran listos decían, no, si lo dice Dios, aunque yo no lo entiendo, es bueno para mí. Y era bueno, no se contagiaba. Es como los médicos hoy que dicen, cuando hay un COVID tal, y tú ves a un pariente que tiene, no te acerques a él, no le toques, no le beses, aléjate el máximo posible, o que se ponga él solo en una habitación o donde sea, porque si no te contagia a ti. Hoy ya se entiende, hoy ya tienen, los médicos dan la advertencia, venden medicamentos, se entiende. Entonces no. Ahora volvemos a la Tierra. Hay otros planetas, otras culturas que ha hecho Dios, otras formas de vida inteligentes. Y quién sabe, vamos a especular miles, millones, quién sabe. Porque Dios sigue creando. No se ha paralizado y se ha quedado a ver qué pasa en la Tierra en miles de años, no. Dios no cuenta el tiempo como nosotros. Dice la Biblia que un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Y que incluso nuestro texto dice, un día que ya ha pasado es como para nosotros 1000 años. Entonces no intervienen de otros planetas en nuestro problema. ¿Por qué? La contagión.
Los ángeles sí, pero no los humanos. Porque humanos, aunque nos ven, porque ellos saben que Dios lo va a arreglar. Dios es el médico general, el que va a arreglar cómo el aislamiento de otras formaciones, de otras vidas, y que nosotros estemos pendientes, porque gracias, según las Escrituras, al sacrificio de Jesucristo, el pago que dio, como dijéramos, está enfermo, yo pago por él su enfermedad. Ya vamos a curarnos todos. Y los que provocaron el virus, los demonios, están siendo eliminados y van a ser eliminados. Entonces, sí podemos contactar con otras vidas, con otras personas, con otros planetas, porque tenemos la eternidad por mira para visitar el universo y nunca acabaríamos, porque no serán viajes con un astronauta, con raquetes y tal. La vida será a lo mejor más impresionante de lo que tú te imaginas. Porque tenemos los viajes como ya se puede hacer. El experimento de Filadelfia en 1943 se hizo real. Digamos, la desintegración de un objeto, de una persona y recuperación en otro sitio. Desintegrar la transferencia a otro sitio a un objeto, el destructor, el GIGE de la Marina Filadelfia, y volver a recuperarlo en otro sitio, rehacerse de nuevo. Así haremos los viajes a la parte más distante del universo, y lo haremos, sabiendo dónde está el punto, llegar a ver ese planeta, porque aunque no lo creáis, nos han visitado muchas veces. Pero visitar es observar y filmar de otras vidas, de otros planetas, para que en el futuro la gente aprenda de la lección de la Tierra. Nosotros estamos aprendiendo por lección. ¿Sí? A veces se aprende con errores. Se dice el dicho de que la persona inteligente aprende de su propio error, pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. Pues sí, la Biblia habla de otras creaciones. Algún día tenemos el privilegio de que nos visiten, aunque nos han visitado muchas veces a cierta distancia, como la cuarentena, y veamos las maravillas que Dios ha hecho en el universo y que está haciendo y que hará por la eternidad.